Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gerson Fernández y vamos a resolver la primera parte del proyecto, en este caso un caso estudio de una empresa que se llama Sustancias Locas, que requiere tener control sobre un material tóxico. Nos pide diseñar e implementar un sistema automatizado de monitoreo y control para poder medir, registrar, analizar y finalmente visualizar las emisiones de gases tóxicos. En este caso la empresa utiliza un material llamado benceno, donde nos dice que después de 1.00 mpp se vuelve muy tóxico, entonces requiere control sobre eso. Tenemos como requisito principal del proyecto monitorear en tiempo real, crear alarma y protocolos de seguridad, gestión de filtros, turnos de trabajo, infraestructura requerida, en este caso instalaciones de sistemas, sensores. Como primera fase para este proyecto tenemos eh, diseñar el gobierno de datos. Entonces básicamente vamos a generar un organigrama eh, donde vamos a tener como el departamento de tecnología y datos, va a ser el que se va a encargar de este proyecto. Y tenemos como la primera instancia el director de datos, CDO, va a ser el miembro de la gerencia, él va a tomar todas las decisiones estratégicas que se requieran, va a coordinar los roles, se va a encargar de definir las estrategias de los datos a nivel corporativo. eh, Luego tenemos al gerente de gobernanza de datos, él va a supervisar el cumplimiento de estándares y procesos, también va a coordinar el equipo, va a ser para asegurar las políticas de datos que se apliquen a... Luego tenemos el administrador de datos, va a ser responsable de la calidad y la consistencia de los datos en cada área que se requiera de esta empresa, así como supervisar los metadatos, y va a trabajar de la mano con los usuarios. Tenemos al arquitecto de datos, se va a encargar de diseñar la infraestructura de los datos. Tenemos al in- ingeniero de datos, que va a ser especialista en extracción, transformación y almacenamiento de datos, así como de desarrollar los sistemas de datos para tener escalabilidad y disponibilidad en el sistema de almacenamiento. Tenemos al analista de los datos, que se va a encargar de generar estadísticas para poder detectar y predecir cualquier futura acción que se requiera. Tenemos también al director de seguridad de la información, CISO, que va a ser el responsable de la seguridad y privacidad de los datos. Este va a definir políticas de acceso, cifrado, control de privacidad, cumplimiento legal y protección eh, de los datos sensibles. Finalmente tenemos al equipo de soporte técnico, que va a brindar soporte constante durante en la generación de este proyecto y después de este proyecto. Ellos se van a encargar de la parte de infraestructura y soporte, instalando, configurando y manteniendo los servidores hardware y software. Acá tenemos la representación gráfica del organigrama, donde en cabeza tenemos el director de datos, por debajo de él tenemos el gerente de gobernanza de datos, luego nos sigue el administrador de datos, luego a la misma jerarquía tenemos el arquitecto de datos, el ingeniero de datos, el analista de datos, y por debajo de ellos tenemos lo que sería el soporte técnico. Y finalmente tenemos el CISO, que en este caso es de vital importancia porque, como ya bien sabemos, un dato para una empresa ya es un activo muy importante. Ya habiendo desarrollado lo que sería el gobierno de datos, por acá tenemos tablas de los requisitos que vamos a necesitar para el proyecto de Big Data. Seguimos con la verificación de los requerimientos. Por acá tenemos conceptos claves que vamos a utilizar. Acá ya vamos generando las tablas, en este caso de Excel, que a continuación se van a utilizar en tablas de base de datos. Acá le estamos dando el formato para saber cómo lo vamos a utilizar. Acá tenemos otra tabla que sería un sensor de lectura. Finalmente pasamos a utilizar este diseño de tablas en Excel, a convertirlo en una base de datos real, que en este caso la llamamos monitoreo de producción. Aquí tenemos la tabla de entidad de relación y cómo se relacionan cada uno. Acá tenemos todas las tablas que se crearon. Ya pasamos a la parte del script, donde creamos la base de datos, seguimos con inserciones para finalmente realizar consultas. En este caso tenemos esta consulta, no se ve muy bien,
pero básicamente nos dice el promedio de concentración por línea de turno, donde nos dice que la línea A y B tienen 3 turnos, mañana, tarde y noche, y nos dice un promedio de toxicidad del benceno. También nos dice un máximo que hubo, donde a partir del máximo, si pasa de uno, se vuelve una alerta peligrosa, y acá nos lo está mostrando. Este es un ejemplo de lo que se espera al final, que sería mostrar un sistema de arquitectura, un sistema de monitoreo y control, dashboard, automatizar lo que serían las alarmas y protocolos, optimizar el recambio de filtros a partir de la base de datos, y todo este plan de trabajo tiene como cronograma terminarse en 2 meses. Los dejo con mis compañeros. Muchas gracias. Una de las partes más importantes de Big Data son los aplicativos que usan para monitorear o analizar dichos datos. Hay muchos sistemas para hacer esto, hay de Amazon, está por SQL, Spark, entre otros, o formatos de Excel. Eso se usa para, digamos, para monitorear los gases, que es lo que se busca en este trabajo, ya que es algo peligroso y se necesita tener un control de temperatura y presión, los cuales garantizan una seguridad y una productividad a largo plazo. Cuánto ocupa en la base de datos que se puede utilizar. También tenemos tablas de empleados, de los productos, de los turnos y demás, los sensores que van monitoreando cada cierto tiempo. Todo esto para garantizar, gracias al gobierno de datos, una seguridad y una mejora a dicho sistema que tiene, y llegar a un análisis de los datos planteados. Buenas noches, profesor. Mi nombre es David Pavón y voy a realizar la sustentación del punto 2, 4 y 5. En este punto 2, que es el diseño del proyecto, los elementos del proyecto de Big Data, estructuramos un diseño que contempla 15 elementos clave. Entre ellos están pues, el gobierno de datos, la arquitectura del sistema, adquisición e ingesta de datos, almacenamiento, procesamiento, analítica, visualización, alarmas, formación del personal, entre otros. Organizamos también una lista de verificación con el estado actual de cada actividad y el tiempo estimado para desarrollarla. Este tiene un tiempo estimado de 75 días. Esto nos permite tener una planificación clara, anticipar necesidades y distribuir responsabilidades del equipo. Bueno, en el punto 4 tenemos el diseño de la estructura de la hoja de cálculo del microcontrolador. En esto creamos las columnas necesarias para la tabla de lecturas donde ingresarán los registros del microcontrolador, donde tenemos pues el ID de la lectura. Tenemos la fecha en la que se tomó, las partículas por millón, tenemos el ID del sensor que tomó la medida, tenemos los estados de alarma, el ID de la línea de producción y el usuario de turno. Tenemos también pues una sección donde ingresamos pues 20 registros ficticios donde se simula la recolección de los datos que darían los sensores en el transcurso de cualquiera de los 3 turnos. En este turno, que es el primero, pues, lo tomo desde las 8 hasta las 9 y 13. Y tenemos pues todos los datos importantes como el ID de la lectura, la fecha y la hora, la partícula por millón, el ID del sensor que tomó la medida, el estado de alarma, el ID de la línea de producción y el usuario de turno. Tenemos por último el diseño de la estructura de la tabla de datos. Aquí en esta tabla es donde ingresarán los registros que se almacenan en las hojas de cálculo de los microcontroladores, perdón, donde ingresarán a la base de datos y tendrán unos tamaños específicos. Para ID de lectura tenemos pues 4, fecha hora 8, partículas por millón 4, ID de sensor 10, estado de alarma 15, ID de línea de producción y el 4 y el usuario de turno 20, donde un registro nos estaría ocupando 65 bytes. Hola, buenas tardes. Para la solución del punto 6, en el diagrama de entidad-relación, eh, por medio del software Mermaid, lo que se hizo fue que inicialmente se hizo una tabla de empleados, turnos, líneas de producciones, sensores, lecturas, turnos, filtros, sensores, línea de producción, empleados. Entonces, las relaciones de carnalidad de uno a muchos es un empleado puede supervisar muchos turnos. O sea, un empleado puede supervisar muchos turnos. Un turno puede generar muchas lecturas.
Entonces un turno puede generar muchas lecturas. Una línea de producción, mm, una línea de producción tiene muchos sensores y filtros. Un nivel de peligrosidad clasifica muchas lecturas. Una lectura, eh, una lectura, no, una lectura puede generar muchas alarmas. Mira, como lo vemos, un turno opera en muchas líneas. Entonces, lecturas en muchas líneas. Eh, muchas líneas a través de turnos de líneas. Entonces acá, listo. Bueno, este sería el punto para resolver sobre el diagrama de entidad en relación, que ya junto el código en el proyecto acá. Listo. Ahora para resolver el 6.2, que es diccionario de datos, es tipo de datos. Entonces una tabla, esta es la tabla de empleados, el ID, cédula, nombres, apellidos, cargo, email. Entonces esto tiene un tipo de INE, esto tiene los varchar, esto tiene un tamaño, esta es la descripción, estas son las restricciones, tiene una primary key, un único, la cédula, listo. Acá está la tabla de los turnos, como la pueden apreciar, la tabla de líneas de producción, la tabla de los sensores y los filtros, listo. El nivel de peligrosidad sería la tabla correspondiente, las lecturas, las alarmas, los turnos en líneas. Esa sería la solución del punto 6. Para el punto 7, lo que se hizo fue crear, eso es el script para crear la base de datos y para crear las tablas. Entonces acá podemos apreciar que se va a crear la base de datos con el nombre de monitoreo de producción. Acá se crea la tabla como en los anteriores puntos en el diagrama y en los cuadros. Está con su ID empleado, primary key, va a tener la cédula, nombres, sus respectivos datos, para turnos igual, va a tener un foreign key con ID de supervisor y con el ID de la tabla de empleados. Acá la línea de producción, niveles de peligrosidad, los sensores, va a tener relación ID línea referenciado con la ID de la tabla líneas de producción. Va a tener también crear la tabla de filtros, la tabla de lecturas, que este va a tener más relaciones con otras tablas, creación de los índices, crear la tabla de alarmas y crear la tabla de turnos de líneas. Este ya se ejecutó y quedó la base de datos acá. Ahora, acerca de los scripts de inserción de las tablas, podemos apreciar acá en la ejecución de los scripts que se insertaron en la tabla de empleados con los respectivos campos. Acá están los valores. Acá para turnos igual. Acá para las líneas de producción. Acá para los niveles de producción con sus respectivos valores. Y acá los sensores, se le insertó los filtros, se le insertó sobre turnos de líneas, la tabla de lecturas, se insertó, en armas también, como tenía el enunciado de benceno. Y ahora las pantallas de las consultas de tablas pobladas. O sea, antes acá me está pidiendo listar todos los empleados activos. Entonces acá voy a hacer una consulta de la tabla de empleados donde está este activo con nombres y apellidos, agrupándolo. Está también mostrar información de la línea de producción. Entonces acá voy a llamar la tabla, voy a ordenar tu nombre y línea y me voy a seleccionar todos estos campos. Sensores con proximidad de calibración, acá está la consulta. Lecturas con niveles peligrosos, aquí está otra consulta. Alarmas activas o no resueltas, promedio de concentración por línea y turno, acá está su respectiva consulta. Filtros próximos a vencer, sensores con mayor anomalías, acá está otra consulta. Tendencia de concentración por hora, eficiencia de filtros comparados semanas, horarios con mayor incidencia en alertas, resumen general del sistema, acá, y estado actual de cada línea de producción. Eso sería todo para este punto 7.